Hola a todos, hoy veremos la primera parte de la histología del sistema nervioso. Mi nombre es María Rayo y estamos en mi canal Medicina para Todos. Iniciaremos hablando de las generalidades del sistema nervioso. El tejido nervioso, que comprende tal vez hasta 1 billón de neuronas con multitud de interconexiones, va a formar un complejo de sistema de comunicación neuronal del cuerpo. Las neuronas tienen receptores en sus terminales especializadas para recibir esos estímulos, luego los van a traducir en impulsos nerviosos que al final puede conducirse a centros nerviosos. Estos impulsos se van a propagar a otras neuronas para el procesamiento y la transmisión a los centros más altos y percibir sensaciones o iniciar reacciones motoras. La función principal del sistema nervioso es recibir esa información del medio ambiente, procesarla y transmitir esta información. Para llevar a cabo estas funciones, el sistema nervioso está organizado desde el punto de vista anatómico en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Sabemos que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico se compone de nervios craneales, nervios raquídeos y sus ganglios relacionados. El sistema nervioso también va a estar organizado desde el punto de vista motor. En términos funcionales, este sistema nervioso periférico se va a subdividir en un componente sensorial, que es aferente. ¿Qué quiere decir? Que recibe y transmite impulsos al sistema nervioso central para su procesamiento. Y un componente motor, que va a ser eferente, o sea, se origina desde el sistema nervioso central y va a transmitir esos impulsos a unos órganos efectores en la totalidad del cuerpo. Bueno, este componente motor lo vamos a subdividir en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo se van a dar? En la imagen podemos ver un reflejo somático. Este va a tener una fibra aferente que se va a dar en el sistema nervioso central. Allí se va a originar el impulso y se va a transmitir directamente a través de una neurona a los músculos esqueléticos por las fibras eferentes. Recuerden que les dije que eferente es que se transmite a órganos en el cuerpo. Entonces sale ese estímulo en una neurona y se va ese impulso al músculo esquelético. Este es un reflejo voluntario. En el reflejo visceral o en el reflejo autónomo vamos a ver que es involuntario. Se va a dar también por una fibra visceral aferente, ¿sí? Se va a originar en el sistema nervioso central, pero este se va a transmitir primero a un ganglio autónomo directamente a través de una neurona. Esta se va a dar por las fibras preganglionares eferentes. En este ganglio va a haber una segunda neurona que se originó allí, y esta va a llevar a continuación ese impulso, ya sea músculo liso, músculo cardíaco y glándulas, y se va a dar por medio de esas fibras viscerales posganglionares eferentes. Continuando con el sistema nervioso autónomo, este se va a subdividir en dos ramificaciones funcionales diferentes. Vamos a tener el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ese sistema nervioso simpático va a consistir en preparar el cuerpo para huir o luchar. Va a tener una función de incrementar la respiración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, aumentar el flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos, dilatar las pupilas, y con frecuencia también va a desacelerar esa función visceral. Esta división simpática va a estar dada desde la torácica 1 hasta la lumbar 2. Y va a recibir el nombre también de vía de salida toracolumbar. El sistema nervioso parasimpático va a consistir en preparar el cuerpo para el descanso o la digestión.
Este va a ser como un antagonista de ese sistema nervioso simpático. Lo que va a hacer es a disminuir la respiración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, va a disminuir el flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos, va a contraer las pupilas, pero este va a incrementar las acciones y las funciones de ese sistema visceral. Esta división parasimpática se va a dar o se va a originar en el encéfalo y se va a originar en los segmentos sacros de la médula espinal entre S2 y S4 y va a tener también el nombre de vía de salida craneosacra. Vamos a conocer esos componentes celulares del sistema nervioso central y periférico. Vamos a tener primero un componente sensorial que este es aferente. Este va a recibir los estímulos del exterior por medio del sistema nervioso periférico mediante los nervios periféricos y ganglios sensitivos. Los órganos que van a hacer esta función va a ser la nariz, el ojo, los oídos, las papilas gustativas, la piel, el músculo y articulaciones. Vamos a tener un segundo componente que es el integrador y este va a integrar esa información, la va a analizar y va a decidir a quién se la va a enviar. Este componente está compuesto por el sistema nervioso central y esas respuestas van a llegar a él mediante el sistema nervioso periférico. Y vamos a tener ese componente motor que es eferente. Allí el sistema nervioso periférico va a ejecutar esa respuesta y va a tener dos tipos de información, una voluntaria y una involuntaria. La voluntaria va a estar dada por el sistema músculo-esquelético y la involuntaria se va a dar por el sistema nervioso autónomo, va a llegar a las glándulas salivales, músculo liso y músculo cardíaco y va a sacar esa información del sistema nervioso central. Entrando en la histología, vamos a hablar de las células del sistema nervioso. Estas se van a dividir en dos categorías. Vamos a tener las neuronas, que estas son las que van a realizar las funciones receptoras, integradoras y motoras de las que les hablé hace un momento. Y vamos a tener las células neurogliales, que estas van a tener la función de sostener y proteger a estas neuronas. Iniciaremos con la neurona. Esta es la unidad funcional del sistema nervioso. Las partes de la neurona. Esta neurona tiene un soma, que este es el cuerpo de la neurona, también llamado pericarion, y es la porción central de la célula en la que se encuentra el núcleo, el citoplasma perinuclear y múltiples organelas. También tenemos las dendritas. Estas dendritas son prolongaciones especializadas para recibir estímulos y tienen múltiples ramificaciones. Finalmente vamos a tener el axón. El axón es una prolongación más larga. Esta sale del soma y puede tener un diámetro variable. Algunos pueden medir hasta 1 metro, como podemos ver aquí, y algunas de ellas van a tener unas dilataciones o terminaciones como las que vemos en la imagen, y estas son conocidas como las terminaciones del axón, o en algunos libros es el botón sináptico. Un dato muy importante que les traigo es que la mielina no hace parte de la neurona. Los axones de las neuronas son mielinizados dependiendo de su ubicación, ya sea si se encuentran en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Y esta función la van a realizar los oligodendrocitos o las células de Schwann. El soma o pericarion es el cuerpo de la célula nerviosa. Esa es la región más notable de la neurona y contiene diversas organelas. Es interesante destacar que el volumen del citoplasma en el interior del cuerpo de esa célula nerviosa es muy inferior al volumen total del citoplasma que hay dentro de las neuritas o dendritas. Bueno, entre las organelas vamos a tener el núcleo.
Este núcleo, como se los estoy señalando en la imagen, es de aspecto grande y redondeado, pálido, con una cromatina ampliamente dispersa, y va a tener un nucleolo, que es un nucleolo único prominente, que va a tener cuerpos de Barr en las mujeres porque este es asociado al cromosoma X. Vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso, también llamados los gránulos de Nils, y esto los vamos a ver como aspecto de cisternas grandes por todo el citoplasma, más que todo en la parte proximal de las dendritas, y va a estar ausente en esta parte que es el cono axónico y en el axón. Cuando hay un daño celular o una fatiga en la neurona, estos gránulos de Nils se van a concentrar en la periferia. La función principal de estos gránulos es la síntesis de proteínas. También vamos a encontrar el aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo vamos a observar como unas hebras onduladas y con unas agrupaciones de cisternas aplanadas y pequeñas vesículas. Lo vamos a encontrar muy cerca del núcleo y la función principal es agregar hidratos de carbono a las moléculas de proteínas. También las va a almacenar y las va a tener para su transporte a las terminaciones nerviosas que forman las membranas celulares. Vamos a tener también las mitocondrias. Estas mitocondrias van a ser esféricas en forma de bastoncito y va a tener una doble membrana con unas crestas. La ubicación es que va a estar dispersas en toda la célula y la función principal es producir energía química para la neurona. Vamos a tener también neurofibrillas. Estas neurofibrillas van a tener forma de fibrillas lineales, van a estar dispuestas en paralelo. Vamos a ver fascículos compuestos de microfilamentos y cada uno de ellos va a tener aproximadamente un diámetro de 10 nanómetros. La ubicación que va a tener estas neurofibrillas va a ser en las dendritas y a través del cuerpo celular hasta el axón. La función principal es determinar la forma de la neurona. También vamos a tener unos microfilamentos, que estos microfilamentos también van a verse como fibrillas lineales. A diferencia de las neurofibrillas, estos van a medir entre 3 y 5 nanómetros y van a formar una densa malla por debajo de la membrana plasmática. La función principal es la formación y la retracción de las prolongaciones celulares y el transporte celular. Vamos a tener el retículo endoplasmático liso, que la función principal de este es la síntesis de los lípidos. También vamos a tener los microtúbulos, que estos van a ser tubos lineales, van a estar entre las miofibrillas y van a tener un diámetro aproximado de 25 nanómetros. Y estos van de las dendritas a través del cuerpo celular hasta el axón. Y la función principal de estos microtúbulos es el transporte celular. Tendremos también los lisosomas, que estos van a ser unas vesículas con un diámetro aproximadamente de 8 nanómetros y van a estar por toda la célula. Estos van a ser, entre comillas, esos basureros celulares. Vamos a tener también unos centriolos, que son unos cilindros huecos pares, y van a estar en la pared compuesta por las haces de los microtúbulos y van a estar confinados en el cuerpo celular. La función principal es participar en la división celular y mantener a los microtúbulos. Van a ser como un sostenimiento. También vamos a observar dentro del soma la lipofuscina, que estos van a ser gránulos pardos amarillentos y van a estar dispersos por el citoplasma, y la función es el producto de la degradación metabólica.
Bueno, y vamos a tener como finalmente la melanina, que estas también van a ser gránulos pardos amarillentos con una ubicación en la sustancia negra del mesencéfalo y la función va a estar relacionada con la formación de dopamina. Las dendritas son formaciones de la membrana plasmática receptiva de la neurona. Estas son prolongaciones cortas del cuerpo celular y su diámetro se va a afinar a medida que se va alejando del soma, como podemos ver en esta imagen, y algunas de ellas van a tener unas prolongaciones cortas que van a salir de ellas y estas van a recibir el nombre de espinas dendríticas. Ellas también van a tener en su interior organelas, como son los gránulos de Nils, mitocondrias, microtúbulos, microfilamentos, ribosomas y retículo endoplasmático liso. La función principal de las dendritas es esencialmente conducir ese impulso nervioso hacia el cuerpo celular. Un dato muy importante es que durante las primeras fases del desarrollo embrionario hay una sobreproducción de las dendritas y más adelante van a disminuir en número y en tamaño como respuesta a una alteración de la demanda funcional de los axones aferentes. El axón es la prolongación más larga del cuerpo celular. Esta va a surgir en el cuerpo celular, en el montículo del axón o cono axónico, como una prolongación delgada única y se va a extender a distancias largas. Como observamos en la imagen, este es el cono axónico, este es el axón, y en esta imagen les traigo esta neurona que posee una rama colateral. Algunos axones tienen ramas colaterales. Esos axones no van a tener mielina. Recordemos que la mielina no hace parte de la neurona, pero sí van a ser mielinizados dependiendo pues de la ubicación, si se encuentran en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Lo que va a hacer la mielina es que va a aumentar esa velocidad de conducción de las señales. Y vamos a tener también dos tipos de axones. Tenemos los mielinizados, que son estos según su ubicación, y los amielínicos, que ya son dados por otros factores. Los amielínicos pueden ser o desmielinizados por una persona que nació, ¿sí? Ya produjo la mielina, pero la perdió por algún factor externo. Y también tenemos las personas que no mielinizan o mielinizan mal por alguna causa genética. La clasificación de las neuronas. Estas las vamos a clasificar según la morfología, la disposición de las neuritas y la ubicación. Tenemos las unipolares, que estas van a ser una sola neurita que se va a dividir a corta distancia del cuerpo celular y estarán ubicadas en los ganglios de la raíz posterior. Tenemos las bipolares, que van a ser una sola neurita y se va a dividir a corta distancia del cuerpo celular. Estas estarán ubicadas en la retina, la cóclea sensitiva y los ganglios vestibulares. Las multipolares van a ser muchas dendritas y un axón largo. Estas estarán en los tractos de fibras del cerebro y de la médula espinal, también en los nervios periféricos y motoneuronas de la médula espinal. Tendremos también una clasificación según el tamaño de las neuronas y la longitud de ese axón. Las tendremos clasificadas como Golgi de tipo 1 y Golgi de tipo 2. Las Golgi de tipo 1 van a ser un axón único largo y estas estarán en los tractos de fibras del cerebro y de la médula espinal, en los nervios periféricos y motoneuronas de la médula espinal. Y las de Golgi tipo 2 van a ser un axón corto que con las neuritas se va a asemejar a una estrella y van a estar ubicados en la corteza cerebral y cerebelosa. Aquí les voy a mostrar imágenes de las neuronas según su morfología y su tamaño. Esta es una célula unipolar y me dice que es una sola neurita o dendrita que se va a dividir a corta distancia del cuerpo celular, como lo vemos aquí. Esta es una célula bipolar y me dice que una sola neurita se va a originar a parte de un extremo del cuerpo, o sea, hacia un lado.
del cuerpo. Y esta es una célula multipolar que me dice que tiene múltiples neuritas o dendritas y un axón largo. Aquí también las tenemos según el tamaño. Recordemos que dije que eran Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. Estos son un ejemplo de células. Tenemos una motoneurona inferior de la médula espinal. Tenemos esta célula piramidal que la encontraremos en la corteza cerebral. Esta célula de Purkinje que estará en la corteza cerebelosa. Y esta célula estrellada y granular que van a tener unas dendritas cortas y van a aparecer como unas estrellitas. También las podemos clasificar según sus funciones y según el tipo de neurotransmisor. Según sus funciones, las interneuronas van a conectar dos neuronas. Entre ellas vamos a tener los receptores sensitivos, que estos son los transductores de información del medio al sistema nervioso. Tendremos los aferentes, que son los que llevan la información hacia el sistema nervioso central. Las interneuronas, que son locales. Las eferentes, que son las que llevan la información desde el sistema nervioso central. Y finalmente las neurosecretoras, que van a sintetizar y secretar factores tróficos o péptidos en respuesta a un estímulo fisiológico. Según el tipo de neurotransmisor, se van a clasificar según lo que secreta esa neurona y vamos a tener GABAérgica, que libera GABA, que esta es inhibidora, y estas pueden sintetizar y liberar uno o más neurotransmisores colinérgicos, glutamatérgicas, GABAérgicas, entre otras. Ahora veremos las células neurogliales, que son un apoyo físico y metabólico de las neuronas. En las células de la glía vamos a tener en la macroglía los astrocitos y los oligodendrocitos. En la microglía vamos a tener las células ependimarias, incluidos los tanicitos. Y en las células de Müller vamos a tener la neuroglía de la retina humana. Los astrocitos son las células neurogliales más grandes y más abundantes de la glía. Estas van a tener un aspecto de estrella o de astro, como podemos ver en la imagen de color morado. Estos astrocitos los vamos a dividir en dos. Tenemos los astrocitos fibrosos y los astrocitos protoplasmáticos. Estos astrocitos fibrosos van a encontrarse principalmente en la sustancia blanca, donde las prolongaciones van a pasar por las fibras nerviosas. Y cada prolongación de este astrocito va a ser larga, delgada y poco ramificada. El cuerpo y las prolongaciones de este astrocito fibroso va a contener numerosos filamentos en su citoplasma. Y entre las funciones principales del astrocito fibroso vamos a tener que estos van a proporcionar un armazón de sostén, van a ser aislantes eléctricos, van a limitar la diseminación de los neurotransmisores y van a captar iones de potasio. También tenemos estos astrocitos protoplasmáticos. Estos se van a encontrar principalmente en la sustancia gris, donde las prolongaciones van a pasar entre los cuerpos de las células nerviosas. Recordemos que los fibrosos pasaban entre las fibras nerviosas. Estos van a pasar entre los cuerpos de las células nerviosas y las prolongaciones de estos van a ser más cortas, más gruesas y más ramificadas que la de los astrocitos fibrosos. El citoplasma de estas va a contener menos filamentos y estos astrocitos van a tener como función almacenar glucógeno, van a tener una función fagocítica, van a ocupar también el lugar de las neuronas muertas y son un conducto principal para los metabolitos o la materia prima. También van a producir sustancias tróficas. Otras de las funciones que tenemos es que ellos hacen gliosis, ¿sí? Van a ayudar a esa cicatrización y la reparación del tejido. También van a producir glutatión, que esto va a generar menos estrés oxidativo. Van a tener una sinapsis tripartita, que esta sinapsis tripartita
es que ellas están en la mitad de una neurona y la otra neurona. Son dos neuronas y el astrocito harán una sinapsis de 3. Por eso es tripartita. Y van a dar ese soporte físico de neuronas y los vasos sanguíneos, y muy importante, van a ayudar a esa respuesta inmunitaria. Los oligodendrocitos son células neurogliales que tienen cuerpos celulares pequeños y pocas prolongaciones. No hay filamentos en su citoplasma y ellas se van a encontrar con frecuencia, se van a ver en filas a lo largo de las fibras nerviosas mielínicas, como podemos ver en la imagen, este oligodendrocito que se encuentra entre estas dos fibras nerviosas. Su función principal es la formación de la vaina de mielina del sistema nervioso central. Aquí podemos ver las prolongaciones de este oligodendrocito, donde lo podemos observar mielinizando los axones de las neuronas. Estos tienen varias prolongaciones y lo que van a hacer es que van a formar varios segmentos internodales de mielina en los mismos o en diferentes axones. O sea que un oligodendrocito puede formar hasta 60 segmentos internodales. Aquí podemos ver, pues en esta imagen podemos solo ver 4 segmentos internodales. Otra cosa que tienen los oligodendrocitos es que van a proporcionar a los axones una cubierta de aislamiento que va a aumentar mucho la velocidad de la conducción nerviosa a lo largo de los axones. Y estas células a la tinción se van a ver mucho más oscuras. Las vamos a encontrar localizadas tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Y ya sabemos que es la que produce la mielina de este sistema nervioso central. Las células de Schwann, como podemos ver en la imagen, se las estoy señalando, son aplanadas y su citoplasma contiene un núcleo aplanado, un aparato de Golgi pequeño y unas cuantas mitocondrias. A diferencia de otras células neurogliales, estas células de Schwann se van a localizar en el sistema nervioso periférico, en donde van a envolver axones y pueden formar dos tipos de recubrimiento sobre estos axones. Pueden ser mielinizados y no mielinizados. Los axones que están envueltos en mielina se conocen como nervios mielinizados. Esta mielina también va a actuar, o estas células también van a actuar como aislamiento eléctrico, y es muy importante saber que estas pueden envolver un único axón con segmentos de mielina. Como pueden observar, ellas van de forma individual, no son como los oligodendrocitos que tienen unas prolongaciones y pueden mielinizar uno o dos axones. No, estas pueden solo mielinizar un segmento del axón. Las enfermedades que causan pérdida o síntesis anormal de la mielina las podemos clasificar en genéticas, infecciones, tratamientos, tóxicas y autoinmune. Entre las enfermedades genéticas tenemos las leucodistrofias, que estos son desórdenes genéticos hereditarios resultantes de la degeneración de la grasa de la vaina de mielina que cubre las fibras nerviosas del cerebro y de las glándulas adrenales. También vamos a tener el Pelizaeus-Merzbacher, que este es un trastorno ligado al cromosoma X y que debido a mutaciones o alteraciones en el gen PLP1 va a causar una hipomielinización del sistema nervioso central. También vamos a tener que el COVID causa desmielinización, ya que este virus respiratorio puede hacer una neuroinvasión, afectar el sistema nervioso central, tanto a las neuronas como a las células gliales, y puede conducir o inducir a diversas patologías, causando así una desmielinización. Entre las infecciones vamos a tener el VIH y tendremos que estos pacientes directamente no se van a dañar a las neuronas, pero sí se va a atacar las células microgliales. ¿Esto qué va a resultar? Que luego de que se dañen esas células microgliales puede producir algunas citotoxinas y esto va a causar que se dañen las neuronas.
Entre los tratamientos como la radioterapia y los tóxicos como la quimioterapia, vamos a tener que esta radioterapia puede conducir a la desmielinización del encéfalo o de la médula espinal. Cuando estas estructuras se encuentran en ese campo de radiación, durante el tratamiento se dañan. Y entre las tóxicas tenemos que cuando utilizan quimioterapia para el cáncer también pueden precipitar esa desmielinización y pueden haber problemas neurológicos. En cuanto al autoinmune, tendremos a la esclerosis múltiple, que esta es una enfermedad relativamente común que afecta a la mielina. Es 1 a 5 veces más común en las mujeres y por lo regular ocurre entre los 15 a 45 años de edad. El signo histopatológico es la desmielinización en el sistema nervioso central, especialmente lo que es el nervio óptico, cerebelo, sustancia blanca cerebral, médula espinal y nervios craneales y raquídeos. Las células ependimarias revisten las cavidades del cerebro y del conducto ependimario de la médula espinal. Como podemos ver en la imagen, van a formar una capa única de células en forma cuboide o cilíndrica y van a tener unas microvellosidades o cilios, que esto lo que van a hacer es a contribuir con el flujo del líquido cefalorraquídeo o el líquido cerebroespinal. Las vamos a dividir en tres, vamos a tener los ependimocitos, los tanicitos y las células epiteliales coroideas. Entre los ependimocitos sabemos que estos revisten los ventrículos encefálicos y el conducto ependimario de la médula espinal y se van a hallar en contacto con ese líquido cefalorraquídeo. Los tanicitos, estas van a ser unas células ependimarias especializadas que van a revestir el piso del tercer ventrículo por encima de la eminencia media del hipotálamo. Estos tanicitos van a tener unos piecitos o unas prolongaciones basales y van a ser largas, van a pasar entre las células de la eminencia media y van a situar los pies terminales sobre los capilares sanguíneos. Y las células epiteliales coroideas van a cubrir la superficie de los plexos coroideos. El sistema nervioso periférico va a incluir los nervios periféricos. Estos nervios periféricos van a ser unos paquetes de fibras que van a estar situadas fuera del sistema nervioso central y van a estar rodeadas por varias cubiertas de tejido conjuntivo. Vamos a ver que se va a componer de diversos fascículos, como el que les estoy señalando en la imagen, y estas capas de revestimiento van a incluir el epineuro, que es la capa más externa de este revestimiento de tejido conjuntivo. Vamos a tener el perineuro, que lo que va a hacer es a recubrir estos fascículos y va a ser esa capa media de tejido conjuntivo, y el endoneuro, que es la capa más interna y va a ser mucho más delgada que la capa del epineuro. Tomé como bibliografía al texto de Atlas de Histología, tercera edición de Leslie Garner, James Yat, a Netter, Atlas de Neurociencia, tercera edición, y el libro de Neuroanatomía Clínica de Snell, octava edición. Muchas gracias y abrazos para todos. No olviden dejarme sus dudas y sus peticiones en los comentarios. Y recuerden visitar la segunda parte de histología del sistema nervioso, porque educarte te hace grande.